Muy bien, gracias Nelly. Mientras ofrendamos, los saludo y hoy tenemos el inicio de una actividad para niños en la iglesia. Van a estar subiendo, así que hay una banda hoy, los esperábamos ayer, pero bueno, mejor hoy. Así que vamos a ir bien con los barbijos, ¿está bien? Sin toquetearnos ni empujarnos y vamos a ir caminando para allá. Todos una filita, si quiere algún papá acompañarlo, si ya tiene confianza, los manda para allá. Y vamos a tratar de ser lo más prudentes posible, pero ya no podíamos más estar sin ministrar a nuestros chicos en la palabra, en el conocimiento del Señor, más en estos tiempos. Bueno, hemos comenzado ayer un mensaje que la verdad me entusiasmó mucho y que tiene que ver con una canción que compuso David cuando murió Saúl y Jonathan. Hicimos ayer 2 cultos hablando de este tema y hoy voy a ir bastante más rápido porque si no, no lo termino más. Pero quiero leer con ustedes 2 de Samuel capítulo 1, versículo 17, esta maravillosa canción que David mandó a aprender de memoria, a todo el pueblo de Judá y a todos los niños de Judá, como un himno. ¿Un himno a quién? Un himno al recuerdo a un rey que fue malo, digamos a un mal presidente, que habría que haberle sacado el cuadro, la estatua de ahí del palacio de Israel, pero que David tuvo un comportamiento muy diferente a lo que quizás nosotros haríamos el día que muere una persona mala, que nos ha hecho daño. Ayer desarrollé bastante el tema sobre el rencor, el resentimiento, sobre lo que Dios nos llama a hacerlo, sobre lo que Jesús nos llama, cómo obrar, cómo ser personas libres, cómo ser personas ungidas, cómo vivir a pesar de la cruz que tenemos que llevar, las pruebas que tenemos que afrontar, la vida que hemos vivido y que nos ha marcado y que quizás no solo que nos ha marcado, sino que nos ha deformado. Y que el Señor quiere que nosotros podamos ser personas ungidas como David. David canta esta canción después de la muerte de Saúl, después de la muerte de Jonathan, para nuevamente afirmar que él no solo no los mató con sus manos cuando tuvo la oportunidad, sino que no los mató en su corazón. En su corazón él los pudo llegar a amar, lo pudo llegar a amar a Saúl, y no solo que lo pudo amar, sino que lo ubicó en el lugar justo donde Dios quería también que él lo ubicase. Hablamos acerca de la justificación, del rencor, de la venganza, del odio. Pero no nos olvidemos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y que David es un tipo de Jesucristo, es una imagen, es una sombra de lo que iba a ser Jesucristo. Y que muchas de las cosas, de las actitudes que tuvo David, venían también para enfocarnos, para iluminarlos de lo que iba a ser el Mesías, el Hijo de David. Y hoy nosotros somos llamados también a ser como David. Dice la Biblia que era perfecto, que era íntegro, que caminó en los caminos de Dios. Y usted me va a pensar los pecados de David. Bueno, es normal que pensemos en los defectos, ¿no? Pero lo maravilloso es que Dios se olvida de nuestros pecados y simplemente nos ve de otra manera, como muchas veces nos cuesta mirar a las personas que están a nuestro alrededor. Yo quiero que leamos juntos, si no lo leyó, 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17, en la versión Reina Valera. Y endechó David a Saúl y a Jonathan su hijo con esta endecha, que endecha significa una canción de lamentación, de funeral. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jaser, que era un libro de historia, de crónicas de Israel. Y comienza así: ha perecido la gloria de Israel. Sobre tus alturas, ¿cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros,
ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados, queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta palabra y por esta canción, por este himno, Señor, que quizá hemos leído tantas veces y no hemos considerado que ha sido un himno, Señor, para recordar y honrar la muerte de los valientes, de la gloria de Israel, de las armas de guerra que durante un tiempo Dios tuvo en pie para llevar adelante tu pueblo. Queremos en esta mañana aprender, Dios, a valorar las personas, a no concentrarnos en los defectos, a poder ser hijos de Dios, a poder imitarte a ti, Señor, y también a David. Gracias porque tú nos has dado tu Espíritu Santo, que Él nos capacita para amar, para perdonar, para creer, para seguir adelante. Líbranos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Este himno, esta canción, que los chicos tuvieron que aprender seguramente de la escuela era en las sinagogas, en los templos. Los judíos mandaban a sus hijos a partir de los 5 años aprender a leer y a escribir con los escribas, con los levitas, con los sacerdotes, que les enseñaban a leer a través de la Biblia. Abrían los papiros, abrían los rollos y los chicos comenzaban y aprendían a leer a través del libro de Levítico. Lo primero que aprendían eran las leyes y memorizaban las escrituras. Hasta los 12 años, que tenían esa famosa fiesta que tienen los judíos, donde era considerado ya un hombre adulto. Durante toda esa edad, no solo que le enseñaban la Biblia a leer y a escribir, sino que se ocupaban de enseñarle oficios, para que a los 12, 13 años estos jóvenes tuviesen una manera de sostenerse materialmente, pudiesen también asumir el compromiso del matrimonio y también de poder casarse a esa edad. Pero entre todas estas cosas tenían que aprender esta canción. No sé si era tan importante lo que decía, aunque yo estudiándolo he encontrado muchas cosas importantes, ni tampoco la letra o la guitarra eléctrica o el ritmo o la moda, pero sí el recuerdo de todos los niños de saber que esta canción de amor, de agradecimiento, de honra, la escribió David hacia Saúl, quien fue el hombre que más lo persiguió, que más lo odió, que más lo despreció, que más le arruinó la vida. Un rey malvado que durante 32 años fue rey. Y nosotros sabemos que Dios es quien permite que las personas sean reyes y quien los baja también. Así que David, a pesar de todo eso, los niños aprendían lo que era el amor, lo que era la honra, lo que era el perdón, lo que era tener un corazón ungido por Dios, un corazón sano, un corazón puro, un corazón tierno, como el que tuvo David. No tenía que recordar las batallas de cuando Lavalle mató a Dorrego, ni cuando San Martín fue expulsado, ni cuando Kirchner sacó los cuadros de los dictadores de la Casa Rosada, y lo que muchas veces pasa cuando alguien muere. El pueblo de Israel dejó ese ejemplo, David, a través de esa canción, de lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es la gratitud, lo que es el reconocimiento a la autoridad y un ejemplo. Esta canción no puede pasar desapercibida porque hemos visto ayer en los 2 cultos el contenido que tiene esto de sanidad, de salud para nuestras vidas, de cómo recordamos a nuestros padres,
¿Cómo recordamos a los que nos han hecho daño? ¿Cómo recordamos a los que nos han defraudado? ¿Cómo nos recordamos de aquellas personas que han hablado mal de nosotros? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo voy a llegar yo a cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios, si no entiendo que muchas veces debo cargar mi cruz? Que muchas veces ese rey malvado es Dios que lo tiene durante 32 años en el poder. Y es Dios que permite también que este loco nos persiga y que muchas veces nos maltrate. Pero en medio de toda esa tribulación, en medio de todas esas pruebas, dice la Biblia que todas las cosas ayudan para bien. Y David lo entendió. Y entendió que su confianza estaba en Dios y en el poder de Dios. Y que su relación con Saúl no dependía de la relación que Saúl tenía con él. Porque a pesar que Saúl no lo quería, él lo amaba. Lo llamaba Padre mío. Tuvo 2 oportunidades para matarlo y no lo mató. ¿Saben por qué? Porque él no lo veía a Saúl. Él no veía las obras de Saúl. Él veía la unción que tenía Saúl. Veía la autoridad de Dios. Y ayer vimos en la vida de Moisés, vimos en la vida de otros hombres la importancia de lo que es la autoridad delegada y los principios espirituales que hay en ella. Pero hoy quiero ir un poquito más adelante, en base a este pasaje. Si Darío me pone el versículo 19, describir rápidamente algunas descripciones que David hace de Saúl y Jonathan. Ha perecido la gloria de Israel. Ya lo hablamos ayer. Él veía a Saúl como la gloria de Israel. Él lo veía como la autoridad, lo veía como el hombre de Dios, con defectos sí o no, porque todos tienen defectos. Pero dice, ¿cómo han caído los valientes? Y lo llama valiente. Lo llama valiente a Saúl, lo llama valiente a Jonathan, porque él se empezó a concentrar en las virtudes que no tenían que ser olvidadas. Normalmente nosotros nos acordamos de las personas por lo malo. Está bien, siempre cuento el chiste ese de que una persona venía acá a la iglesia y le hablaba de un pastor. Dice, ¿te acordás de fulanito? No. ¿Te acordás del pastor que tenía la iglesia por allá, Tigre, Rincón? No. Flaco, alto, petizo, morocho, gordo, rubio. No. ¿Te acordás del que salió en los diarios y que estuvo preso? ¡Ah, sí! ¡Ese chanta! Y nos acordamos de lo malo. Nos acordamos de las personas y de los malos testimonios. Y David en esta canción empieza a describir las virtudes, que Saúl las tenía. Que Saúl las tenía. La Biblia se concentra al inicio en las virtudes, en las debilidades, en los pecados, porque es un libro que habla mucho de la relación del hombre con Dios. Pero David comenzó a hablar de esa persona las cosas buenas. Y eso es lo que tenemos que aprender de la gente que nos ha lastimado, de las experiencias de la vida, aprender a hablar las cosas buenas. Porque si solamente te acordás de las cosas malas, significa que tu corazón sigue resentido, herido. Te seguís sintiendo superior porque descubriste un error, lo marcaste y lo colgaste en un cuadrito. Seguís llorando por la herida, seguís recordando y seguís atado a esa persona y de alguna manera también resentidos, con todas las complicaciones que trae el resentimiento, la amargura y la raíz de amargura en nuestro corazón. ¿Cómo han caído los valientes? Así veía el ungido, el hombre de Dios, a quien fue su enemigo. ¿Por qué? Porque en el fondo Saúl fue a la guerra y Jonathan iba a la guerra. Pero muchos ni siquiera van a la guerra. Muchos ni siquiera se animan a pelear. Y cuando me ha tocado tener experiencias con personas que de alguna manera me han hecho daño, eso no significa que yo no haya hecho daño, pero que me han hecho daño, siempre está la dificultad de recordar lo bueno. Y hasta no lo decimos aún sabiendo. Pero después de muchos años de madurar y de librar ese peso del rencor, del resentimiento, uno puede decir, pero se jugó como nadie. Hizo lo que nadie hizo. Y también hizo esto, y me ayudó, y esto, y otro. Sí, pero también aquello, y Dios ya lo olvidó, lo perdonó, y yo también tengo que hacerlo, porque hermanos, mucha gente va a llegar al cielo. Mucha gente va a ser perdonada, mucha gente va a ser
como el publicano y como el fariseo que oraba. Señor, menos mal que no soy como este desgraciado, pecador, publicano. Dice la Biblia que llegó primero al cielo a ser perdonado ese publicano que reconocía su pecado. David era un hombre ungido, él veía las cosas como Dios las veía y podía ver que en el fondo también estos hombres eran valientes, hombres y mujeres de Dios con debilidades, pero que en el fondo eran valientes. Se animaron a renunciar a todo, se jugaron en un tiempo de dificultad, nos abrieron las puertas de su casa, compartieron con nosotros, quizá una familia, quizá hasta hemos tenido hijos juntos. Ha habido tiempos de amor y de alegría y de compromiso, y por las cosas del pecado, de la maldad, se ha llegado a un divorcio, una separación. Pero no podemos olvidar los momentos buenos, los momentos que verdaderamente esa persona tuvo. Versículo 20. No lo anuncies en Gad, ni des las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. 21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. No quería que nadie se alegrara por la muerte de Saúl, menos nuestros enemigos. Muchas veces no somos conscientes del daño que podemos hacer cuando hablamos mal o marcamos defectos de personas, de parientes, de seres queridos, de hermanos, de pastores, de líderes. Muchas veces la sobremesa en nuestros alimentos, en nuestras casas, las mateadas, son para desprenderse y hablar y recalcar los defectos, y no nos damos cuenta que ahí hay enemigos que van a tomar eso y lo van a hacer fuerte para hablar mal de vos, mal de tu familia, mal de tus hijos, mal de tu fe, mal de tu iglesia. Cuando muchas veces la gente no cristiana se aprovecha de la debilidad, de algún pecado, de algún problema en alguna iglesia, nos pasan en Crónica, nos pasan en Telefe, Canal 13, TN, Internet, YouTube y todos lados. Muchas veces es mentira, otras veces es verdad, pero ellos escarnecen esa posibilidad. Y David dijo, no le demos de comer a los perros, no le demos de comer a los cuervos. Tenemos que aprender prudencia. Si se quieren enterar, que se enteren por ellos, pero debemos cubrirnos, no encubrirnos, pero sí cubrir el daño. Muchas veces cuando hay peleas en la familia, en los matrimonios, los papás le cuentan a los hijos no saben qué hacer, si ponerse del lado de papá, de mamá, se habla mal de la abuela, de la suegra, y empezamos a sembrar el caos. Y lo único que sembramos es que los chicos dicen, mi papá es un amargado, mi mamá es una amargada, están todos peleados, yo no quiero una familia así, van a la iglesia, levantan la mano, van a la iglesia, aplauden, pero al final esto... Y todo eso es porque no somos prudentes, es porque no somos sabios, es porque no sabemos que aún muriendo Saúl, un hombre que Dios desechó como ungido, pero nunca lo desechó como ser humano, David dice, no cuenten nada para que los filisteos y los malvados se alegren. Tenemos que aprender, hermanos, no a cubrir el pecado, pero sí a proteger el daño. Porque después, ¿cómo haces para invitar a tus familiares, a tus amigos, a la iglesia, si te escucharon a vos hablar mal del pastor, hablar mal de la iglesia, hablar mal de tantas cosas? ¿Cómo haces para decirle a tus hijos después que vengan a la iglesia, cuando te han visto a vos abrir y destapar intimidades de familiares, de amigos, de creyentes, y murmurar? Todo esto es un daño que David sabiamente podría haber dicho, ahora vengo yo, ahora yo no voy a hacer lo mismo que Macri. Y Macri dice, yo no voy a hacer lo mismo que Cristina, y se tiran basura encima. David iba a ser el rey bueno, pero no se aprovechó de eso. Él cubrió, distinguió las virtudes de Saúl, y las cosas malas, ya está, él las había perdonado. Él necesitaba traer paz al pueblo de Israel, necesitaba imponerse como un hombre espiritual y no político,
como un hombre pacífico, con el corazón conforme al corazón de Dios. Las malas noticias no deben ser anunciadas a nuestros enemigos. El mundo quiere que le digamos las cosas, las manchas que tiene el tigre, los defectos, para poder hacerse fuerte. Hay una frase que no es cristiana, pero siempre dice: eres dueño de tus silencios y eres esclavo de tus palabras. Una vez que hablaste mal de tu esposo, de tu esposa, de tu pastor, de tu hermano, de tu grupo y de tu algo, a partir de ese momento el daño ya está hecho. Pero muchas veces, hermanos, callar trae sabiduría. No esconder, pero sí callar. ¿Qué necesidad hay de dañar, de ensuciar? No, yo lo comparto para que oren. No, hermano, orá vos solo. Hay cosas que no hay que decirlas, que no hay que contarlas. Imagínense si yo cuento todas las personas cómo llegan a la iglesia. Las maldades, los pecados, la vida. Usted ni se acerca, y no por el COVID, no se acerca porque dice: no, este fue un malandro, este fue un drogadicto, este fue un estafador, esta fue que se casó con 7, como la que encontró Jesús. Ahí entraste, ahí quedó. Me lo contaste y ahí se terminó. Dios sabe, Dios se ocupará de tu vida, pero no estás marcado por tu pasado, no estás marcado por tus maldades, porque todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, hermanos. Debemos saber con quién hablamos. Seguramente David tenía ahí a Samuel con quien compartir, luego a Natán, de los dolores, de cómo lo trataba su rey, pero en este momento él imprimió, dejó marcado para la historia cómo él amaba y respetaba a su amigo Jonathan y a su padre Saúl. La gente está escribiendo, hermanos, la gente está tomando nota para pasar boleta de todo lo que vos dijiste en algún momento acalorado y de enojo, para luego hablar mal atrás tuyo. Por eso debemos saber, hermanos, estar unidos, tener discernimiento. Yo siempre digo, si Dios no anda contando todos los pecados que vos le confesás, ¿sí o no? Vos pensás que lo habla con los ángeles, con los demonios. Dice que Él los toma y los echa al fondo del mar y se olvidó. David hizo lo mismo. Y nosotros debemos aprender también a hacer lo mismo. Cuando sacamos a luz en una conversación, en un pensamiento, lo que pasó, simplemente estamos reviviendo el dolor, la amargura, el resentimiento, y también destruyendo, si lo hablamos, la imagen de esa persona quizá arrepentida, que quizá cambió, que quizá es otra. Sigue diciendo: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. David, en cierta manera, maldice esos montes. Yo no sé si usted, cuando ha perdido algún ser querido, el lugar donde murió, le queda a usted impresionado, marcado. Si murió en una habitación, si murió en una playa, si murió en un barrio. Muchos les cuesta volver, muchos se deshacen de todo. El hospital, se sienten mal, porque la muerte verdaderamente marca. En muchos lugares, en lugar de muerte se edifican monumentos, se edifican lápidas. Aquí estuvo la batalla de, aquí murió el gran valiente, aquí. David hizo lo mismo, pero con una maldición profética, y dijo que estos montes nunca más sean fértiles, y nunca más sea un lugar de ofrendas, un lugar donde haya crecimiento, prosperidad económica. Leía un diccionario donde explica que en ese lugar, ya hace muchos siglos, inundó una sequía tremenda, y que nunca más creció nada. En los últimos años, por la agroquímica, hoy se puede hacer crecer aún en el desierto plantas, frutas, flores. Pero dicen que después de ese tiempo, ese lugar quedó seco. O sea que la gente llegaba y decía: pero che, acá no había valle, acá no había... Sí, pero porque no reconocieron la unción que había sobre Saúl, el escudo ungido, y que mataron, porque hubo uno que dijo que lo mató y David lo mandó a matar,
y no reconocieron en batalla al hombre de Dios, este lugar está marcado. Y así tenemos que recordar, hermanos, también a los ungidos, hombres y mujeres. El día de ayer me llegó la noticia, desgraciadamente teníamos que dar muchas noticias, el fallecimiento del pastor evangelista Héctor Ferreira, que ha sido casi como anacondia en todo lo que es Patagonia, Rosario, Interior y Mesopotamia. Usted puede buscarlo en YouTube, un hombre que lo seguían los milagros. Su hijo sigue el mismo camino, falleció de COVID. Pero yo soy amigo de uno de los copastores y me contó muchas cosas que la verdad uno dice, ¿cómo puede ser que Dios use tanto a este hombre, pero tiene un carácter? Es que son hombres, hermanos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Perfectos? ¿Queremos verdaderamente ídolos? No los hay, tenemos que aprender nosotros a entender que somos barro llenos del Espíritu Santo y que tenemos que aprender a ver lo bueno y lo malo, pero en este momento es honrar que fue un loco, así lo llamaron, un loco que hizo las cosas que ninguno se animó, que predicó donde nadie se animó a predicar, que invirtió el dinero que tenía, que levantó iglesias, las dejaba porque Dios lo llamaba y se movía de acá a allá, y uno no puede esconder todo eso que tenía de Dios. Y seguramente será recordado y seguramente se escribirán libros de la historia de Argentina, porque durante 40 años la zona de Patagonia, de Rosario, de donde era él, fue evangelizada por ese ministerio y sus iglesias. Pero dice que ese escudo había sido ungido, hermanos. Ese escudo que podía ser normal, había recibido una unción especial de parte de Dios para hacer un escudo diferente. Y no había sido respetado. La Biblia nos enseña que todos somos iguales, pero que hay personas ungidas y que otras no son ungidas. Este era el caso de Saúl. Saúl era el ungido y David era ungido, pero aún no había sido consagrado y no se atrevió a tocarlo. Hablaba con una amiga, una pastora, y su marido, y hablábamos de su pastor, que tiene una de las iglesias más grandes de Capital. Hace algunos años se puso a tocar la guitarra y a grabar, no sé, capaz que alguno lo interpreta. Y para mi opinión, no canta, ladra. Digo, que siga predicando. No, pero vos no sabés cómo ministra. Cuando empieza a cantar y a tocar, la iglesia queda totalmente bajo la unción de Dios. Digo, sí, tiene razón. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan, ¿por qué? Porque Jesús era ungido, pero dice que no era bello, no era famoso, no le gustaban pero era ungido. Eliseo era ungido, pero le gritaban pelado, feo, petizo. La historia describe a Saulo, Pablo de Tarso, petizo, narigón, pelado, visco, con un ojo con problemas, pero era ungido. Y cuando hay cosas que Dios las ungió, tenemos que cuidarlas y respetarlas. Más allá de lo que piense, y más allá que a veces hay aristas y defectos, porque somos hombres y muchos están en perfeccionamiento, pero debemos cuidarlos. Y que todos nuestros escudos y todos nuestros talentos tienen que ser ungidos. No importa que seas un gran político, un gran orador, un gran profesor, un gran músico, tenés que estar ungido. No importa que tengas una gran voz, que tengas, no sé, mucho conocimiento, aun si sos profesor en la Universidad de Teología, si no estás ungido por el Espíritu Santo, no podés enseñar la Biblia. Porque Dios así lo determina y tenemos que tener discernimiento. Pastor, pero ¿y qué hago con mi talento? Primero pedirle al Señor que lo unja. En Italia tuve una experiencia muy fea en cuanto a esto, porque una iglesia vino un comisario de la finanza. Un comisario de la finanza en Italia, la policía, tiene varias fuerzas, y una es el AFIP. El AFIP allá anda armado con uniforme. Es una fuerza armada
el control financiero del país. Así que son casi militares, pero son contadores, son abogados y manejan toda el área financiera. Y se empezó a congregar. Entonces, yo en Italia, de contabilidad, administración y de leyes, cero. Los hermanos me dijeron, ¿por qué no lo ponemos al hermano, que él sabe todo eso? Digo, bueno, vamos a ver. Usted no sabe los líos que me hizo este hombre. Los problemas que tuve. Cada vez que le quería dar una ofrenda a un pastor que venía a predicar. ¿Y por qué? ¿Y por qué cuánto? ¿Y por qué tanto? No tenemos para pagar, hermano. El siervo vino, el misionero necesita, la obra se lleva por fe. Sí, pero los números no dan y yo no le voy a dar dinero. Dije, ¿qué hice? Metí al diablo dentro de la iglesia, hermano. Fue un problema de años y de años. Me hablaba atrás de que el pastor gastaba más de lo que entraba, de por qué le dio una ofrenda a ese misionero, cuando acá hay hermanos que no tienen y que el otro y que aquel, una guerra. No pude hacer todo lo que Dios me decía de hacer, no me lo dejó hacer casi. Gracias a Dios que un día se fue. Pero no sabe las cosas que dijo. Hasta el día de hoy lo bendigo, todos los días para no amargarme. Pero fue mi culpa. Tenía un escudo, pero no estaba ungido. Lo mismo si viene un músico, un rockero, si viene, qué sé yo, el cantante de Rata Blanca, si viene, no sé, algún cantante famoso, se convierte, no significa que esté ungido. No le vamos a dar la plataforma para que cante, ni para que toque. ¿Por qué? Porque necesita tener la unción, la revelación, de que ese talento no es suyo, es de Dios, que ahora hay que administrarlo de otra manera. Éxodo capítulo 31, versículo 2, Dios unge artesanos, unge hombres capaces. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Eliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y le he puesto también sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado en la construcción del templo. Usted puede decir, qué arquitecto, qué artesano, qué orfebre, qué maravilloso, qué herrero, qué este otro. Sí, y los hay. Pero estos, Dios le había dado esa capacidad y aparte le había agregado Espíritu Santo. Para hacerlo para Dios. Y no solo eso, sino que le dio un ayudante que le había dado el don, en este caso dice, y le ha puesto sabiduría en el ánimo, en el alma. Le ha puesto para hacer las cosas sabiduría. Por eso cuando a mí viene y me dice, ay pastor, acá hay que poner esto, el otro, y viene un arquitecto y me dice, tendrías que hacer esto, el otro, y viene el hermano Pirucho, de Bolivia, dice, pastor, estuve orando y tuve una visión, y Dios me mostró que usted tendría que hacer una puerta acá. Bueno, ahí vamos a empezar a escuchar. Ahí vamos a empezar a entender. Mucha gente me decía, pastor, ¿por qué no cierra y hace con una pared? Ahora todo el mundo nos obliga a tener 2 entradas mínimo, circulación de aire cruzada para el COVID. ¿Por qué no te buscas un local? Ahora estamos en la parada del colectivo de Panamericana. Hay cosas que nosotros tenemos que presentárselas al Señor y consagrárselas. Decir, Señor, no pienso hacer más nada si vos no me ungís. Porque yo sé que lo puedo hacer, pero quiero hacerlo verdaderamente para que sea de bendición. Dice que este hombre, el ayudante, tenía fuerza de ánimo en su corazón y sabiduría puesta por Dios. O sea que el tipo era un tractor, era una fuerza y una motivación. Pero nosotros no necesitamos tractores, no necesitamos gente hiperactiva, no necesitamos gente que haga 1000 cosas, necesitamos gente
que lo que haga lo haga con sabiduría. Porque sabemos que el movimiento no es producción. Nosotros necesitamos dar fruto. Y si hacemos 20.000 cosas en la iglesia, no significa que va a ir bien. Tenemos que hacer las cosas justas. Pero a veces hay gente que te empuja, pastor, hay que hacer esto porque en mi iglesia hacíamos lo... Ya lo sé, pero nosotros vamos a hacer nada más lo que Dios nos pide. Ya aprendí que uno gasta plata al cohete, que uno gasta a la gente y no cambió nada. Por eso Dios le dio capacidad. Tenés talentos, tenés capacidades, has estudiado, dale gracias a Dios. Genéticamente, intelectualmente, has podido de alguna manera prepararte, pero ofrecéselo al Señor y decirle, Señor, pero yo para utilizarlo para vos necesito algo más. Yo no puedo venir con un título a servir a Dios, necesito algo más. Necesito el Espíritu Santo para ser un contador del reino. Necesito el Espíritu Santo para ser un cantante del reino. Necesito el Espíritu Santo para ser, no sé, un artesano del reino, un maestro de niños del reino. Hay excelentes maestras de escuela, hay excelentes psicopedagogas, pero no pueden trabajar en la iglesia porque no tienen la unción del Espíritu Santo. Y eso hay que reconocerlo. Y nosotros, hermanos, tenemos que también reconocer que hay muchas cosas ungidas que las hemos desechado y despreciado. ¿Sí o no, Susi? En las iglesias se desprecia a los abuelos, en las iglesias se desprecian las hermosas canciones antiguas, en las iglesias se desprecian estilos de canciones, se desprecian cosas que han sido ungidas por Dios, personas que han sido ungidas por Dios. No, ahora hay que poner pastores todos facheros, flaquitos, yo estoy afuera, con barba, con camisita cuadriculada como se usa ahora, pantalones rotos. ¿Está ungido eso? ¿O es solo moda? Tráeme un gordito, un viejito, tráeme un negrito, un flaquito, pero que esté ungido, y ahí vamos a ir para adelante. Tengamos cuidado. Muchas veces se desprecia y se desecha, como pasó acá, lo que estaba ungido. Y he visto en estos últimos años muchas iglesias cerrarse. Porque gente dice, no, eso ya es viejo, los pastores ya están fuera de moda, vamos a abrir una iglesia. Terminaron siendo casi boliches, todos peleados. ¿Por qué? Porque tenían buenas intenciones los pibes, pero desecharon la unción y se fueron a la moda. No estaban maduros, no estaban ungidos ellos, terminaron todos peleados, se disolvieron iglesias, se disolvieron grupos de alabanza, grupos de música. ¿Por qué? Porque no estaban ungidos. Y eso tenemos que discernirlo. ¿Por qué? Porque queda un desierto, hermano. Queda un desierto, se seca todo. Se han apartado hombres de Dios porque se pensaban que eran ungidos y fueron a abrir iglesias, quedaron solos, perdidos. Cayeron en pecado, perdieron su familia y están por ahí por el mundo muchos, porque no se reconoce la unción. Sigue diciendo, a ver si me dan unos minutos. Volveme a 2 de Samuel capítulo 1, versículo 20, Darío. A ver si estamos ahí. 21. 22, ahí estamos. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonathan no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Esto describe de que Saúl y Jonathan no se enfrentaban a niños, no se enfrentaban a pequeños indefensos. A quien le gusta el boxeo, muchos saben que las peleas son arregladas y que para hacer levantar a un muchacho para que gane mucha plata, le ponen perejiles para pelear, para que ganen. Entonces, ganó por nocaut, 10 peleas, pero ¿contra quién peleó? ¿Contra quién peleó? Obvio. Si yo mido 2 metros y me peleo con uno, pero acá dice que ellos eran valientes porque peleaban con valientes, porque ellos iban a las situaciones difíciles y no eran valientes porque les cantaba David. Eran personas que afrontaban dificultades, hacían proezas, comenzaban cosas que otros no comenzaban
y peleaban verdaderamente como tenían que pelear. Y esto nos enseña a reconocer también el esfuerzo que han hecho los hombres y las mujeres, que aún nos han hecho daño, pero también cómo nosotros nos tenemos que comportar. La gente quiere las cosas fáciles, la gente quiere las cosas hechas, la gente quiere todo, el mejor lugar, el confort, pero Dios necesita personas valientes, que vayan donde nadie va, que peleen contra gigantes como nadie pelea, porque esos son los valientes que serán recordados, hermanos. Y cuando hablamos del pastor Ferreira, hablamos de Carlos Anacondia, hablamos de Luis Palau, claro, nosotros vemos las luces y todos quieren ser como ellos, pero pará, ¿sabés dónde empezaron? ¿Vos sabés la plata que pusieron? ¿Sabés las semanas que vivía Anacondia viviendo en una casa rodante por semana fuera de su familia? ¿Cuántos partos él no estuvo? Pero si nosotros vemos la gloria, queremos nada más esa vista. Hermanos, los valientes se miden con valientes. Los valientes afrontan dificultades. Y nosotros tenemos que valorar aquello que hicieron nuestros padres, que hicieron nuestros pastores, que hicieron nuestros líderes, que hicieron las personas que quizás te fallaron, te hirieron, pero David pudo separar una cosa de la otra y componer esta hermosa canción. Versículo 23. A ver si llegamos. Saúl y Jonatán, amados, queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros que águilas, más fuertes que leones. No me pregunte, no hay razón, ninguno de nosotros lo va a entender, cómo un hijo puede haber sido obediente, fiel y leal a un padre que estaba loco y endemoniado. Pero Jonatán jamás lo traicionó a su padre, jamás le fue desleal, jamás lo abandonó. No me pregunte por qué, no sé si yo lo haría, pero según las Escrituras, uno debe honrar a su padre y a su madre. Pastor, pero se murió. Es verdad, lo importante es dónde fue. ¿A dónde fue? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera vuelto con su papá? Si se hubiera vuelto como Absalón lo hizo con David, como Caín lo hizo con Adán. ¿Qué hubiera pasado? Evidentemente Jonatán era un hombre muy parecido a David. Y sobre todas las cosas Jonatán guardó su corazón. Y a pesar que era su padre, que estaba enfermo, que tenía defectos, David dice, ¿y Jonatán? Jamás lo abandonó a su padre, ni aún en la muerte. No me pregunte por qué hay hijos que después de todo lo que los padres le hicieron, los van a buscar y se los llevan a su casa para ayudarlos y acompañarlos. Padres malos, padres malas, abandónicos. ¿Será el amor natural? Nosotros tenemos que tener un amor sobrenatural. Y eso es lo que te va a mantener en pie para hacer de ti un hombre, una mujer como David, que llegó a ser rey, un corazón sano. Y Jonatán también tenía un corazón sano, equilibrado. Porque la honra, hermanos, no es una cuestión de si a vos se merecen la honra. Es algo que Dios nos pide, de honrar a nuestros padres, de sujetarnos, de respetar las autoridades. Ayer lo vimos, buenas o malas, con defectos o sin defectos. Escuchen los mensajes de ayer, porque muchos están teniendo conflictos, muchos están enfermos, muchos les va mal, porque no han entendido este principio espiritual. Porque si nos rebelamos a las autoridades puestas por Dios, nos rebelamos al Dios mismo. Por eso debemos rever, si podemos nosotros, componer una canción así hacia las personas que verdaderamente están cerca, por encima, que nos han marcado, nos han dañado. Termino. Versículo 24. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quienes adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Y les dice, ahora ustedes tienen que llorar porque Él las mantuvo bien, Él las cuidó y tienen que ser agradecidas. Tenemos que ser agradecidos.
tenemos que agradecer y valorar lo que han hecho, aún esas personas con defectos, aún este país hermoso que continuamente hablamos mal de él, que nos permitió crecer y vivir, donde no hemos vivido guerras, no hay terremotos, no hay tsunami, donde no hay terroristas. Hay delincuencia como en muchos países, pero no somos agradecidos a nuestros padres, lo que hicieron. Muchos murieron jóvenes porque se rompieron el corazón, el cuerpo y el físico para darnos de comer. Y nos lamentamos, sí, mi papá no me dejó nada, pero hizo lo que pudo. Quizás fue un alcohólico, quizás te abandonó, pero da gracias a Dios porque tenés vida para vos no hacer lo mismo, para aprender lo que es verdaderamente no tener un padre. Seguramente va a ser de ti una persona diferente para con tus hijos. Pero hemos dejado de ser agradecidos. Y David exhorta a las mujeres, a sus parientas, esposas, hijas, siervas, que lo lloren. Ojo con estar contentas de que yo vengo ahora a ser el rey. Ustedes tienen que ser agradecidas y estar llorando ahora ahí. ¿Vio cuando uno dice, vos tendrías que haber estado y no estuviste? Vos tendrías que haber estado en el funeral, vos tendrías que haber estado en el cumpleaños, sí, pero eso te los tendrías que haber olvidado. Porque está bien, hizo 1, 2, 3, pero te olvidás que hizo 200, 300. Tendrías que haber estado. Hermano, parece que la justicia, nuestra justicia, el pensar en mí, no nos permite pensar en Dios. David fue un hombre ungido y llegó a ser rey porque él verdaderamente veía como Dios veía. Así que exhortó a estas mujeres, versículo 25, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, en lo mejor de la vida, Jonatán, en la plenitud, se fue a la guerra, se fue a jugarse, dedicó lo mejor para su pueblo, para su padre, y para la causa que ellos creían que era combatir contra los filisteos. Nosotros tenemos que darle a Dios lo mejor, cueste lo que cueste, no las obras. Si algo me irritaba mucho en Italia, es que los italianos son muy trabajadores y muy materialistas también, tienen la cultura del trabajo. ¿Saben lo que dicen los pastores allá? Cuando me jubile, ahí voy a poder servir a Dios. Y yo los miraba, ¿y qué le vas a dar a Dios? Tu diabetes, tu estén, tus operaciones, ¿qué le vas a dar, hermano? Yo dejé todo a los 20 años y le entregué los mejores años de mi vida, al reino, a Dios. Ahora ya estoy medio achacándome, así que espero que se levanten varios jóvenes. ¿Qué le vamos a entregar, hermano? En las alturas murió como valiente, como tienen que morir los valientes, como tienen que morir los ungidos, los llamados, dándole a Dios lo mejor. La mejor edad, los mejores talentos, las mejores ofrendas, el mejor trabajo. Sin embargo, se lo damos a la televisión, se lo damos al descanso, se lo damos a nuestras empresas, a nuestros proyectos, a nuestros viajes. Él fue a la guerra. En lo mejor de su vida murió y no se lamentó, sino que le ofreció verdaderamente lo que Dios pide, entregarle absolutamente todo. 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Eso lo paso y lo dejo para otro día. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y esta última frase me estremece. ¿Pueden morir las armas de guerra? No. Se está refiriendo a Saúl y a Jonatán, que ellos en sí son armas de guerra. La Biblia nos habla de dos hombres que fueron llamados también armas de guerra. Uno fue Elías y otro fue Eliseo. Si usted recuerda, cuando Elías fue arrebatado, ¿qué gritó Eliseo? Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Yo cuando era ignorante decía, ¿qué estará viendo a ver dónde están los ángeles? No. A Elías el pueblo lo llamaba gente de Israel, carros de fuego y gente de a caballo.
Tenerlo a Elías como profeta era tener la bomba atómica. La persona en sí era una guerra y era una batalla vencida contra cualquier enemigo. Cuando Eliseo muere, también lo llaman así. Padre mío, gente de Israel, carros y gente a caballo. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay personas que son en sí un arma de guerra contra el infierno. Hay hermanos que donde vayan no necesitan armas, no necesitan mucho para vencer al enemigo y para empezar cosas. Su actitud, su fe, su temperamento, su energía, su eficacia, donde vayan van a ser de bendición. Donde vayan van a producir fruto. Esas personas cuando llegan a la iglesia yo los veo y digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un valiente. Gente que son armas, que con nada te hacen mucho. Que te dicen, pastor, no se preocupe, yo lo hago. Sí, pero no se preocupe, pastor. Yo me encargo de conseguir, me encargo de trabajar, me encargo de... Gente que abre iglesias donde nadie va. Voy allá. ¿A qué va? ¿Solo? Sí, solo. ¿Y con qué plata? Con dinero. ¿Y qué vamos a hacer? Vas a los 5 años, ya levantó la iglesia, levantó el techo, tiene 100 personas, predica, formó, discipuló. Gente así es la que se había perdido. Con todos los defectos que tenía Saúl, Jonathan, ese joven, tan apto, tan bueno, eran armas. Y me gustaría preguntarte para terminar, ¿qué clase de armas sos vos? ¿Sos esa mujer de Dios que con 2 fideos, una papa y un cuarto de carne le da de comer a 300? Que cuando ve un problemón le dice, no hay problema, dame media hora que me arrodillo y hacemos guerra espiritual. Hombres que no le esquivan al trabajo, ni al material ni al espiritual. Dios necesita esos valientes. Y ahora que están partiendo con el Señor, Luis Palau, Ferreira, otros pastores que también me están llegando, que han marcado, Rafael Hayat, que falleció hace algunas semanas, que fundó tantas iglesias, yo digo, Señor, esos hombres con nada hacían. Ahora los jóvenes quieren ser pastores, pero no son pastores si no le das el sueldo, no le das auto, no le das la casa, no le das un iPhone 10, ellos no se mueven. ¿Qué tipo de armas son? ¿Qué tipo de armas sos para Dios? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Tener qué? Si yo soy un arma. Dios y yo somos mayoría, hermanos. Eso es lo que aprendí cuando yo me convertí. Arranqué mi vida con nada, sin papá, sin trabajo, sin plata, sin experiencia. Y dije, Señor, con vos yo sé que voy a ir a cualquier lado y que todo lo que me digas lo voy a hacer. Y todo lo que hemos hecho ha sido no porque tengo armas, sino porque Dios y yo somos un arma. Y todo lo que Él me diga, sé que lo voy a hacer. Y Dios necesita que tengas esa fe, que tengas esa determinación, que entiendas que vos con Dios sos un arma indestructible, sos una mujer indestructible, un hombre indestructible, para proveer para tu casa, para producir para el reino. ¿Por qué tenemos tantos no? ¿Por qué tenemos tantas excusas? ¿Por qué tanto no puedo? ¿Por qué tanto no sé? ¿Por qué tanto no lo hice? ¿Por qué tanto no me da el tiempo? ¿Por qué tantas esas cosas? Si Dios nos ha llamado a hacer armas, si Él nos ha dado el poder, dejen todo, yo me ocupo, vayan, prediquen, sanen, resuciten, echen fuera demonios, hablen en lenguas, toda potestad me ha sido dada y ahora la tienes tú. No se permite, hermanos, la depresión, no se permite el desánimo, no se permite quién me ayudará como el Chapulín Colorado. Yo soy un arma en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que descubrir qué arma sos. No sé cuánto te da el cuero,
No sé cuáles son tus escudos que hay que ungir o que están ungidos, pero si tenés un escudo ungido, no lo escondas. Tiene que estar funcionando en la batalla. Para eso los escudos se ungen, no para guardarlos y colgarlos en la pared. Y si no está ungido, ponelo en la presencia de Dios. Pero nunca te olvides que Dios te ha llamado a ser un arma y que como valientes tenemos que estar allí, hermanos. Todo lo demás Dios lo va a organizar. Todo lo demás Dios lo va a hacer. No te preocupes. Estamos en este tiempo viviendo una pandemia mundial. Estamos en Argentina viviendo esto y vos has nacido en esta época para ser un arma, para predicar, para ayudar. A mí los pastores, termino, me felicitan. Chao, Alfredo, todo lo que haces, quizá usted ve los estados, cómo juntamos ropa, cómo mandamos. La semana pasada arreglamos la moto de un misionero, le mandamos plata para terminar casi la construcción. Y usted dice, pastor, ¿de dónde saca la plata? ¿Acá de la iglesia? No, de acá no toco nada. ¿Qué tiene, un tío rico? Tampoco tengo un tío rico, son todos pobres. Pero Dios lo hace. Dios lo hace, hermano. Dios me ha dado fuerza de ánimo, sabiduría de ánimo. Muy difícil que yo me detenga. Me detengo si usted me tira un plato de raviola, anielote, ahí sí me detengo, como y sigo. Pero muy difícil, hermano. Sé que soy un arma de guerra para el reino. Hemos levantado iglesias sin nada. Hemos ido donde nadie ha ido. Hemos viajado sin plata. Hemos comprado este templo sin plata. Hemos comenzado una misión en las comunidades guaraníes sin plata. Y ahora estamos dando un montón y vamos a dar mucho más. Porque no me puedo guardar, no me puedo esconder. Y vos podés hacer lo mismo y mucho más. Porque yo no soy una persona capacitada. No tengo facultad, no tengo recursos, no tengo muchas cosas. Soy cabeza dura, perseverante. Y le creo a Dios que soy un arma y que no estoy en esta vida para perder el tiempo. Hay mucho por hacer, hay muchas almas por cuales predicar. Esta canción que compuso David, hermano, sea un himno para nuestros niños, para nuestro corazón, para nuestro modo de ver la vida, de no quedarnos anclados en el pasado, en tus traumas, en lo que te hicieron, poder ser agradecido, mirar a esas personas con grandeza y tener el amor como para perdonarlos, tener el amor como para recordarlos con honra, porque eso te va a traer honra a vos cuando hables bien de los demás, cuando vos reconozcas a los tíos, a los abuelos, a pesar de, te va a traer honra de parte de tus nietos, de tus hijos y bendición de parte de los cielos, porque Dios necesita que te muevas como un ungido. Ayer leíamos Mateo que dice, habéis oído que os han dicho ojo por ojo, pero yo os digo que no es así. Tienen que amar a vuestros enemigos para que sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. No hay otra, hermanos. Tenemos que ser diferentes. Convertite en un arma de guerra. Salí de ese lugar donde te estás escondiendo. Salí de tu debilidad. Dios tiene todo bajo control. Dios lo sabe todo. Pero es el momento, hermanos, de movernos en esta Argentina, en este país, en esta situación, sabiendo que Dios no nos puso para ser millonarios ni para ser ricos, nada más, quizás. Te hubiera puesto en Suiza, en Noruega, en Canadá. Dios nos puso acá para que seamos luz. Y Dios nos ungió nuestros escudos para que los usemos para la batalla. Y en lo mejor de nuestra vida y nuestra fuerza, tenemos que ir a la batalla. ¿Por qué? Porque somos armas de guerra. Detrás nuestro hay gente que necesita que nosotros les demos de comer. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado, por todo lo que Él nos ha dado. Vamos a pedirle al Señor de poder movernos como armas de guerra, de poder movernos, que no mueran esas armas de guerra. Estás en pie. Ha muerto el pastor Rafael Hayat, pastor Luis Palau, el pastor Stock Ferreira, pero vos estás vivo. Vos estás viva, tenés que hacer algo para Dios. Cerra tus ojos, poné tu vida delante de la presencia de Dios. Poné tu vida en el altar, poné tus talentos, tus dones, hermano, hermana. Poné tu tiempo, poné tu futuro. No hay cosa más hermosa que ser recordado como un valiente de Dios, como una mujer valiente de Dios. Padre, no nos permitas de desechar los ungidos. No nos permitas de esconder lo que tú has tocado, Dios, con tu gracia.
Ayúdanos, Señor, a poner en marcha nuestras vidas, Señor, en lo mejor, en las alturas, si es necesario morir, entregarte lo mejor. Tú te ocuparás de nosotros, tú te ocuparás de nuestra vida, pero no hay cosa más grande, no hay gozo más grande, no hay alegría más grande que servirte a ti, que gozarnos con nuestros hermanos, que gozarnos con las personas que vienen sanadas, restauradas, salvadas. No hay cosa más grande que servir, Señor, en las filas de tu ejército. Dios, oro en esta mañana por todos los que están aquí, por todos los que nos están viendo, que pueden escuchar este mensaje y entender que esta canción que David compuso es un himno, Señor, al corazón, es un himno a la unción, un himno a la sanidad. Esta canción del arco, Dios, es la canción que a nosotros nos convierte en armas de guerra, que estamos vivos aún para hacer lo que tú nos pidas hacer. Señor, así, no como kamikazes, pero sí con todo el espíritu de uno, nos entregamos, Dios, a ti, para servirte, para hacer más, Dios, para conmover el infierno, Dios, como lo hiciste en tu resurrección, para usar las armas espirituales, la llenura de tu Espíritu Santo. Dios, movilízanos, actívanos, levanta al caído, levanta al débil, levanta al que está deprimido, angustiado, preocupado, que se ha desenfocado de su llamado. Ayúdanos, Dios, en esta mañana a agradarte, Dios, como lo hizo David. Pon tu corazón en las manos de Dios si está lastimado. Pon tu corazón si aún en tus conversaciones recuerdas lo que te han hecho con dolor. Si no has podido desprenderte del resentimiento, de la amargura, pon tu corazón en las manos del Señor. Entrégale tus secretos, entrégale tus heridas a Dios. Él las conoce, pero Él necesita que tú se las entregues para sanarte, para que Él pueda hablarte al corazón. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, Dios. Sí, Señor, obra en nuestras vidas, dice esta canción. Sí, Jesús. Sellemos esta palabra con esta alabanza. Obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Cierra tus ojos y pídele a Dios. Si Él necesita sanar tu corazón, necesita convertirte en una persona agradecida, de no ver nada más los defectos, sino también las virtudes, de poder enfocarte en el plan de Dios y no en lo que vos sentís, en lo que viviste, sino en lo que vos podés lograr como un arma de Dios. Obra en mí. Glorifica a Dios con tu vida, con tus talentos, con tu escudo ungido. Glorifica, que puedas dejar una huella, que puedas marcar muchas vidas. No te quedes con los brazos cruzados. La vida es mucho más que el trabajo, que el estudio. La vida es el reino de Dios y su justicia. Para eso Dios nos ha llamado. Obra en mí, Señor. Llévanos al primer amor, Dios. Llévanos, Señor, a una fuerza, a una energía para hacer cosas para ti, aún en medio de esta pandemia, aún en medio, Señor, de estas medidas. Tú puedes darnos estrategia. Hay gente, Dios, que necesita tu amor. Muchos son aún los que te necesitan. Obra en mí, pídele a Dios. Obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu
Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí. Espíritu Santo, obra. No dejes que el pasado te hunda, no dejes que el presente te limite, no dejes que la vida te entristezca. David pudo mantener su corazón totalmente pleno en el amor, en el perdón, en la restauración, en el agradecimiento, en el servicio, en la proyección hacia el plan de Dios, en un equilibrio justo. Señor, te pedimos, Dios, poder ser llenos de gozo y amor, poder experimentar tu paz, aún en medio, Señor, de los tiempos de tribulación, de luchas, de conflictos económicos, familiares, emocionales, aún físicos, Dios. Poder mantener en alto la bandera de tu Espíritu Santo y movernos por el Espíritu, hablar por el Espíritu, sentir por el Espíritu. Señor, regocijarnos en ti siempre, poder vivir, Dios, sabiendo que hay una recompensa en los cielos y que hay un plan y un propósito en esta tierra, que muchas personas nos necesitan, aunque otros te desprecien, aunque otros no te valoren. Hay gente que necesita de ti, hay gente que necesita de tus armas, del amor, de la misericordia, del favor, de la evangelización. Usa la espada del Espíritu, usa el escudo de la fe, usa tus manos, Señor, como un arma de amor para este mundo. Dile, obra en mí, Señor. Sin ti nada podemos hacer, separados nada podemos hacer. Tu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí. Una vez más, díselo. Obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Gracias, Señor. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Él obra en ti. Él va a terminar la obra que ha comenzado en ti. ¿Cuántos lo creen? Armas de guerra para el reino de Dios. Amén. Arma de guerra. Te quedan muchos cartuchos a vos todavía. Aunque dijeron que se te terminaba la hora, Dios tiene mucho, hermanos. Muchas batallas todavía para que vos las pelees. Vamos a la batalla por el reino de Dios, por las almas, que el Señor se glorifique en nuestras vidas también, y que el día que nos toque morir puedan decir, esta persona marcó mi vida, hizo mucho. No necesitamos tener nada, nosotros somos el arma de amor, el arma de poder del Espíritu Santo. Donde vayas, podés hacer el bien. Amén. Muy bien, nos despedimos, lo esperamos a partir de mañana todas las noches. Anótese mandando un mensajito de WhatsApp a los números que aparecen ahí, qué día va a ayunar, los que ayunan mañana lunes, y nos encontramos aquí después de las 8 para estar en tiempo de oración, de intercesión, de palabra, presentando las necesidades. En la tarde le va a llegar el calendario con todos los pedidos de oración de la iglesia, usted le suma los suyos y nos manda también durante la semana personas o necesidades que las vamos a poner en la urna de oración para cada noche presentar todas las peticiones de los que ayunan, de los que no ayunan, para poder presentárselo a Dios para ver milagros. Así que, hermanos, una semana de consagración, de purificación, de intercesión. Síganos, si no puede venir, pero vamos a estar acá todas las noches. Que Dios lo bendiga grandemente, lo esperamos.